En el extremo sur de América Latina, entre Argentina y Brasil, existe un país diminuto que muchos en el mundo apenas pueden ubicar en el mapa, pero ese pequeño punto, escondido entre dos gigantes, guarda uno de los secretos más sorprendentes del continente. Funciona. No es el más grande, ni el más rico, ni el más conocido, y sin embargo, Uruguay se ha convertido en uno de los países más ordenados, estables y tranquilos de toda América. En un mundo que parece acelerarse cada día más, este país eligió ir más lento, pero con paso firme, y lo que logró merece ser contado. Bienvenidos a Curious GZ. Hoy vamos a descubrir por qué Uruguay es un ejemplo silencioso de cómo se construye un país que sin ruido hace las cosas bien. Uruguay tiene una historia diferente. Mientras muchos países latinoamericanos surgieron entre guerras civiles y caudillos, Uruguay se consolidó con una visión más civil que militar. Su independencia fue un acto político tanto como cultural, y esa calma que lo caracteriza no nació de la nada, fue una decisión. A lo largo de los siglos, Uruguay eligió el diálogo antes que el enfrentamiento, la negociación antes que la ruptura, y eso moldeó la personalidad de su gente. El uruguayo promedio no necesita gritar para ser escuchado, habla poco pero cumple. En una región donde la pasión muchas veces se convierte en caos, Uruguay representa la razón, la mesura, el equilibrio. No es que no tenga problemas, es que los enfrenta de otra manera. Mientras otros países se levantan y caen con cada cambio de gobierno, Uruguay mantiene el rumbo. Sus transiciones políticas son tan pacíficas que parecen un trámite. Su democracia está entre las más sólidas del mundo y su corrupción entre las más bajas del continente. Y aunque esas estadísticas puedan parecer frías, detrás de ellas hay una cultura, una forma de vida que prioriza el respeto, la educación y el sentido común. Esa es la verdadera raíz del orden uruguayo. Desde fines del siglo XIX, Uruguay apostó por algo que pocos países latinoamericanos habían comprendido: la educación pública, gratuita y obligatoria. José Pedro Varela no solo cambió la escuela, cambió el futuro. Al alfabetizar a su pueblo, sembró la semilla de la estabilidad, porque cuando la gente entiende, cuestiona y participa, el país se vuelve más predecible. Generaciones de uruguayos crecieron con una mentalidad cívica: respetar las reglas no por miedo, sino por convicción, esperar el semáforo, no tirar basura, no colarse, pagar los impuestos, pequeñas costumbres que multiplicadas por millones crean una nación ordenada. La economía uruguaya también refleja esa filosofía. No es espectacular, pero es confiable. No hay milagros, pero tampoco colapsos. Su crecimiento es gradual, sostenido, casi predecible. En una región de inflaciones descontroladas y devaluaciones crónicas, Uruguay mantiene su moneda estable y su inflación moderada. Puede parecer poco glamuroso, pero es exactamente eso lo que permite planificar, invertir y vivir sin miedo al mañana. El orden, al final, es la forma más silenciosa de libertad. En la vida diaria, esa estabilidad se siente. Las calles de Montevideo tienen ritmo propio, pausado, amable, humano. Los vecinos se saludan, los trámites se hacen sin gritos, los funcionarios trabajan con respeto, los uruguayos confían en su sistema porque, en general, el sistema cumple. No es perfecto, pero funciona. Los servicios públicos están lejos del lujo, pero cerca de la eficiencia. La electricidad, el agua, el transporte, la educación, la salud. Todo llega incluso al interior profundo. Es un país que, sin tener grandes recursos naturales, logró algo que muchos ricos no: hacer que el ciudadano promedio viva con dignidad. Parte del secreto está en su tamaño. Con apenas 3,5 millones de habitantes, Uruguay puede decidir rápido, pero también hay países pequeños que son un caos, así que el tamaño no explica todo. Lo que hace diferente a Uruguay es su mentalidad colectiva. Nadie se siente por encima de las reglas. La igualdad es parte de su identidad. No hay ostentación, ni culto al poder, ni distancia extrema entre ricos y pobres. La sociedad uruguaya valora la modestia, y esa modestia crea equilibrio. En política, el orden también se nota. Uruguay es uno de los pocos países del mundo donde los partidos compiten, se alternan en el poder y luego se saludan, donde un presidente puede caminar por la calle sin
escoltas ni miedo, donde los debates son intensos pero civilizados, donde los expresidentes siguen viviendo en sus casas de siempre, tomando café con los mismos vecinos. Esa normalidad, que para muchos países sería un sueño, en Uruguay es cotidiana. Otro de los pilares del orden uruguayo es su justicia. Lenta, sí, pero confiable. No siempre perfecta, pero generalmente imparcial. Y eso genera una sensación de seguridad jurídica que atrae inversiones y refuerza la confianza social. En Uruguay, si alguien comete un error, se lo puede señalar sin miedo a desaparecer. Esa previsibilidad vale más que cualquier recurso natural. Pero el orden uruguayo no se limita a las leyes. Está en la forma en que la gente vive, en el mate que se comparte sin apuro, en las conversaciones largas de sobremesa, en la costumbre de disfrutar sin exceso. Uruguay vive despacio y quizás por eso vive mejor. Mientras el resto corre, acá se respira. Y ese aire de serenidad es parte del ADN nacional. Además, Uruguay esconde curiosidades que pocos conocen y que explican gran parte de su personalidad. Por ejemplo, ¿sabías que en Uruguay casi el 98% de la electricidad proviene de fuentes renovables? En menos de una década el país pasó de depender del petróleo a funcionar con viento, sol y agua. Hoy, sus parques eólicos producen tanta energía que en ciertos días se exporta el excedente a Argentina y Brasil. Y lo más curioso es que todo esto se logró sin grandes titulares, sin discursos épicos, simplemente haciendo. Otro dato, Uruguay fue el primer país de América Latina en legalizar el matrimonio igualitario y la marihuana de forma controlada por el Estado. Lo hizo con una calma que sorprendió al mundo, sin escándalos, sin violencia, demostrando que las transformaciones profundas se pueden dar con respeto. En Montevideo, la capital, vive más de la mitad de los uruguayos, pero aún así conserva un ritmo de ciudad pequeña. No hay rascacielos interminables, ni tráfico insoportable. Desde la Rambla, una de las más largas del mundo, se puede ver el atardecer sobre el Río de la Plata, mientras cientos de personas toman mate frente al agua. Ese hábito tan simple es casi un símbolo nacional. El mate no es solo una bebida, es una excusa para compartir, para frenar, para conversar. En un mundo de pantallas, Uruguay todavía se toma el tiempo para hablar. También es uno de los países más digitalizados del continente. Cada estudiante de escuela pública tiene una computadora gracias al Plan Ceibal, un programa estatal que arrancó en 2007 y cambió para siempre la educación del país. Hoy, incluso las zonas rurales tienen conexión a Internet y clases virtuales. No es casualidad que empresas tecnológicas internacionales elijan Uruguay para instalarse. Encuentran talento, estabilidad y buena conectividad. Y si de curiosidades se trata, pocas cosas muestran tanto el espíritu uruguayo como el hecho de que su presidente más famoso, José Mujica, vivía en una chacra austera y donaba gran parte de su sueldo. Esa imagen recorrió el mundo y dejó una idea clara. En Uruguay, el poder no se mide por lo que tenés, sino por lo que haces. También está el fútbol, claro. Con apenas 3 millones de habitantes, Uruguay ganó 2 Copas del Mundo y 15 Copas América. Tiene más títulos continentales que países con poblaciones 20 veces mayores. Y cuando suena el himno en un estadio, los jugadores lo cantan a gritos, casi temblando. No es solo deporte, es identidad. Por eso, aunque parezca un detalle, esa pasión medida, esa mezcla de fuego interno con compostura externa, resume todo lo que el país representa: intensidad sin descontrol, orgullo sin arrogancia, grandeza sin gritarlo. Desde el exterior, muchos ven a Uruguay como un oasis en medio de una región convulsionada. Y en cierto modo lo es. Su índice de seguridad, su nivel educativo y su democracia estable lo convierten en un ejemplo regional. Pero lo más valioso es que logró eso sin perder su identidad, porque el orden uruguayo no es copia europea ni modelo importado. Es una creación local, adaptada a su gente. Claro, no todo es perfecto. El país enfrenta desafíos, desempleo, dependencia de las exportaciones, altos costos de vida, migración joven, pero incluso en eso mantiene la coherencia. En lugar de negar los problemas, los asume y busca soluciones a largo plazo. En el contexto global, Uruguay es pequeño pero confiable. Por eso recibe atención internacional, inversiones y respeto diplomático. Es el país latinoamericano con mejor reputación crediticia, uno de los más sostenibles y uno de los menos corruptos. No es un paraíso, pero se comporta como uno, y si hay algo que resume su esencia, es la frase tranquilo
tranquilo pero firme. Uruguay avanza sin gritar, crece sin aplastar, progresa sin perder el alma. En tiempos de histeria es un ejemplo de serenidad, en tiempos de polarización es un símbolo de equilibrio. Quizás el mundo debería mirar más hacia el sur y menos hacia los gigantes, porque a veces los mejores ejemplos vienen de los lugares más pequeños. Uruguay demuestra que se puede tener orden sin autoritarismo, progreso sin corrupción, libertad sin caos. Si sos uruguayo, probablemente ya lo intuías, pero si no lo sos, tal vez ahora entendés por qué ese pequeño país genera tanto respeto. Es un recordatorio de que la grandeza no siempre se mide en tamaño o riqueza, sino en coherencia. Uruguay enseña que el orden no es aburrido, sino poderoso, que la calma no es debilidad, sino control, que la humildad puede ser la forma más inteligente de fortaleza. En un mundo que celebra el ruido, Uruguay es el silencio que inspira. Suscríbete a Curious GZ porque hay historias como esta que el mundo necesita escuchar. Y si sos uruguayo, deja tu bandera en los comentarios para que el planeta vea que los pequeños también pueden ser grandes.